Bienvenidos al noveno Congreso de Interfaces Virtual 2021. Damos comienzo a la comisión número 2C, que va a tratar sobre la creatividad en el aula. El Congreso de Interfaces es un espacio en el que los protagonistas de la comunidad educativa de América Latina y España comparten experiencias pedagógicas significativas, intercambian vivencias, validan proyectos y consolidan estrategias. Este año el Congreso cuenta con 340 ponencias que van a ser distribuidas en 33 comisiones en vivo. Cada ponencia va a disponer de 5 minutos, en el cual les vamos a estar avisando un minutito antes para que puedan hacer el cierre, y van a exponer una seguida de la otra. Luego, cuando todos los ponentes hayan terminado su intervención, vamos a habilitar el espacio de preguntas para poder realizar a través del chat y así generar un cierre a este congreso. Así que bueno, gracias y vamos a dar paso a la primera ponencia del día, que va a estar a cargo de Mariano Federico Korn, sobre de psicotramas a ciclotramas movie. El proyecto Ciclotramas, encuentro de intervenciones escénicas de escuelas secundarias, donde la presencialidad es el eje de aprendizaje, necesita reformularse como consecuencia del estado actual de la pandemia provocada por el COVID-19. Ahora, Ciclotramas Movie propone un espacio de acción colectiva donde los estudiantes de escuelas secundarias proyectan una mirada estética de un contexto próximo, pero esta vez la propuesta pone énfasis en la utilización de medios digitales para poder construir relatos que atienden a las necesidades expresivas de los estudiantes. Mariano Federico es profesor de teatro, promotor sociocultural en teatro, actor, cofundador del grupo de teatro independiente Oranime, director de teatro, estudiante de Tecnicatura en Gestión Cultural, maestrando de la gestión y asesoramiento pedagógico de instituciones educativas. Así que bueno, adelante Mariano, te escuchamos. Hola, un gusto estar con ustedes, soy Federico. Voy a empezar mostrando un pequeño videito. Díganme si se ve. Sí, se ve. Sí. Rodríguez, ¿por qué llegó tarde otra vez? No, profe, no se imagina lo que me pasó. Resulta que yo venía para la escuela y... Rodríguez, ¿por qué llegó tarde? Bien, muy cortito. No, profe, no se imagina lo que... Muy cortito. Nosotros en el 2017 lanzamos Ciclotramas, que era un encuentro de intervenciones escénicas de escuelas secundarias. La idea es poder justamente trabajar con la presencialidad, con el encuentro, con el compartir espacios, con el compartir momentos entre los estudiantes de las escuelas de la provincia y de la Argentina. Estaban invitados todo el país en realidad a participar con los estudiantes de secundaria creando historias. Historias que básicamente se van desarrollando en sus propias vidas. La idea es poder que ellos puedan tener una perspectiva artística y estética de lo que les va pasando a ellos todo el tiempo y así transmitirlo a través de obras de teatro. Obviamente en el fines del 2019 y principios del 20 tuvimos una pandemia que nos afectó a todos, y justamente la presencialidad, el encuentro, el compartir espacios se vio totalmente suprimido por una cuestión sanitaria que todos conocemos. En ese momento tuvimos que empezar el 2020, se paró básicamente, el proyecto no pudo avanzar ese año,
y este año decidimos de que los chicos necesitaban, porque una de las grandes problemáticas que los pibes estaban teniendo es este momento de encuentro, de poder expresarse, tanto estética como artísticamente. Y definimos que, bueno, estos ejes cómo los podíamos reformular, porque en sí teníamos que transmedializar de alguna manera la experiencia. Que los chicos de alguna forma esa vivencia que tenían, el vivir en el teatro, el poder construir el relato del teatro, tenían que seguir teniendo la oportunidad de poder generarlo. Y así es como renace Ciclotramas, pero con su formato movie, que es un formato digital. Acá lo que se pretende es un encuentro de escuelas secundarias, pero ya pensando en el relato audiovisual, en el cortometraje. La intención fue proponer ese espacio colectivo, volver a proponer un espacio colectivo donde el cuerpo, la realidad del estudiante se proyecta en una mirada estética, ¿no es cierto? Ahora hubo un problema. Pensar en el teatro siempre fue pensar en la forma de pasar la palabra por el cuerpo. El cuerpo es el que habla, el cuerpo es el que traduce ese discurso, ese relato, y el relato en sí, la palabra se empieza, al pasar por el cuerpo, se empieza a generar como un objeto y una construcción de un conocimiento más significativo. Pero ¿qué pasaba cuando empezábamos a pensar el relato desde lo audiovisual? ¿Qué pasaba con ese cuerpo? ¿Qué pasaba con esa forma de accionar emotivamente? Porque el cine y el teatro son dos elementos, si bien muchas veces muy parecidos, diríamos que, por ejemplo, el cine es la mirada consciente y pensada del cuerpo, a diferencia del teatro, que es más emocional. Y ahí encontramos esta cuestión de poder pensar la transmedialidad de las emociones. Y en esa transmedialidad poder construir los relatos a través de un objeto, de un cuerpo objeto consciente. La idea fue que los pibes pudieran empezar a pensar en las características del cuerpo, empezar a pensar en el lenguaje, empezar a poder construir una narración, un relato más consciente, pero siempre tiene que ver con esta posibilidad de poder pasar por el proceso, poder verse, poder autopercibirse, poder pensar en cómo cuento esto, cómo cuento aquello, siempre teniendo como objetivo este cuerpo que está relatando continuamente. Así nació Ciclotramas Movie, un poco, es la idea. Pero nos encontrábamos con un problema que era bastante jodido, porque este nuevo formato implicaba para los chicos de secundaria, primero, segundo, tercero, cuarto año, entrar en medios que por ahí no estaban conociendo. En muchos de nuestros casos había pibes que posiblemente no sabían entrar a un Meet, o no podían construir, no podían acceder a una clase de Classroom. Entonces, bueno, salió como un derivado junto con la Universidad de Rafaela y la municipalidad. Sacamos el proyecto, por ejemplo, de Ciclotips. Ciclotips fue poder mundanizar de alguna forma y hacer más accesible el lenguaje del relato audiovisual. Ciclotips tiene 3 momentos, que ya vamos concluyendo, ya hicimos 2, nos falta un tercero, y están funcionando muy bien, porque los chicos por ahí tenían ganas de hacer sus películas, pero lo que les estaba pasando es que no sabían cómo hacerlas, no sabían cómo pensarla, cómo construir esos relatos y cómo llevarlos a la pantalla. Y en eso ahí, Ciclotips viene a atender eso, ¿sí? No se te agotó el tiempo. ¡Epa! 7 Bueno, minutos. mentira, mentira. Bueno, no, cierro. Bueno, Ciclotips trató Sí. 10 temas que fue poder construir un guión, que los chicos puedan entender lo que es construir un guión y llevarlo a la forma más sencilla. Se construye así, 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 para que ellos, la idea es que en estos Ciclotips ellos pierdan el miedo a lo técnico de construir un audiovisual y puedan
pensarlo como algo mucho más accesible y algo que ellos pueden hacer. Y realmente está funcionando muchísimo. Así que por el momento estamos muy contentos con eso y a fin de año, bueno, veremos qué es lo que llega. Bueno, ya me pasé por mucho. Muchas gracias por la atención, chicos. Gracias, Fede. Muy interesante. Bueno, después si querés lo podemos redondear en el final, así que, bueno, la verdad que súper interesantes esos ciclotips. Me gustaría escuchar sobre alguno, así que, bueno, después nos contás. Dale. Gracias. Bueno, vamos a pasar al siguiente exponente, que es Jaime Hernán Cabrera Erazo. Jaime es músico, profesor especializado en educación musical, magíster en docencia universitaria. Actualmente es decano de la Facultad de Artes de la Universidad de Nariño, es investigador adscrito al Observatorio de Culturas Urbanas UCUR de la Universidad de Nariño, docente programa de especialización en Pedagogía de la Creatividad, codirector del Festival Internacional de Estéticas Expandidas. Jaime nos va a hablar sobre las facultades de artes a las facultades de creación. En el mundo de hoy se anuncia, se explica y se vive creativo, la irrupción de múltiples realidades en tiempos tremendamente cortos, moviliza la conciencia del ser humano acerca de sí mismo y lo impele a la revisión de sus expectativas. Los artistas no escapan de esta nueva realidad, las demandas sociales, las tecnologías, la transmedia, las nuevas cotidianidades demandan la apertura hacia otras posibilidades y alternativas de creación, y por lo tanto también de formación. ¿Hasta dónde estas facultades de arte pueden exponer a estas demandas? ¿Cómo migrar hacia facultades de creación? Bueno, Jaime, te damos la palabra. Vale, muchas gracias. Bueno, antes de iniciar, un saludo a todos ustedes, un agradecimiento por aceptar la ponencia a la Universidad de Palermo, y solamente decirles pues que evidentemente, si bien estamos en un contexto latinoamericano, habrá ciertas particularidades que son muy propias de nuestros países y de nuestras realidades territoriales y regionales. Por tanto, les pido excusas si eventualmente me refiero al caso particular de la Universidad de Nariño, una universidad situada en Pasto, al sur de Colombia. Somos vecinos de Ecuador, y esta es una universidad, digamos, de lo que nosotros denominaríamos universidad de provincia. Tenemos en esta universidad de provincia una facultad de artes que normalmente, o bueno, viene siendo una facultad que ofrece formación artística, y ofrece formación artística, estética y proyectual también a arquitectos, diseñadores, artistas visuales y músicos, fundamentalmente. Ese es un poco nuestro interés formativo. Desde un poco la historia de la formación de los artistas, atada también a la concepción de que el arte, al menos en el siglo XIX, muy entrada del siglo XX, e incluso hasta ahora, tiene una concepción un tanto de oficio. Cuando me refiero a oficio, es a enseñantes del oficio del músico, de tocar e interpretar un instrumento, del oficio del artista, de tomar un pincel o hacer una escultura, etcétera, etcétera. Y también del oficio proyectual del arquitecto, del oficio proyectual del diseñador. Así se han establecido nuestras formas de enseñanza de las artes a través de una mirada muy, muy unidisciplinar, que al menos en el caso colombiano todavía persiste, y es una formación que es aceptada como una formación necesaria para que un arquitecto, para que un diseñador, para que un músico se pueda definir como tal, ¿no? Entonces está basada en la unidisciplina. Pero a esto se enfrenta una realidad nueva, una realidad emergente, que tiene mucho que ver con varios aspectos que solamente voy a delinear, y creo que solamente voy a alcanzar a hacer eso únicamente. Uno, un aspecto fundamental y vital, que es el aspecto de las tecnologías. Las tecnologías hoy en día nos han proporcionado a los artistas visuales, a los artistas sonoros, nos han propiciado también a los arquitectos y a los diseñadores N posibilidades que nos muestran que hay un camino diferente, de una forma diferente de ser, hacer y formarse dentro de las posibilidades expresivas de un campo disciplinar. Esa irrupción de las tecnologías, esa posibilidad que tenemos hoy en día y que está a mano
con distintas interfaces que nos permiten manipular el sonido, que nos permiten manipular la imagen, que nos permiten manipular las formas, ha generado unas conciencias nuevas en los artistas que a su vez devienen, evidentemente, en creaciones nuevas, creaciones transdisciplinares, creaciones interdisciplinares, que no están necesariamente ubicadas en un campo disciplinar específico de las artes, sino que más bien hacen eso, ¿no? Van más allá de un campo específico y generan una conciencia de una estética nueva, por una parte, pero también de unas posibilidades expresivas nuevas. Y esto está muy atado con la realidad social y la práctica artística como tal. Nosotros vemos hoy en día que los egresados de los programas de artes, que como les describía, programas unidisciplinares, salen al ejercicio profesional del arte y allá es donde encuentran estas posibilidades. Entonces, ahí vemos una especie de enajenación entre lo que es la academia que forma a los artistas y la realidad práctica y social de las gentes que hacen un arte diferente, que buscan formas de expresión diferentes, que hacen uso de esas tecnologías que están muy a la mano y que están tratando de buscar formas de expresión distintas que no se las ofrece su formación académica. Por otra parte, esto también evidentemente genera una emergencia o una diferencia entre todas esas epistemologías y esos paradigmas que nosotros traíamos y que traemos acerca de lo que es ser músico, de lo que es ser artista visual, de lo que es ser artista plástico, de lo que es ser arquitecto. O sea, hay una emergencia paradigmática, hay una idea nueva en el mundo que emerge de estas posibilidades que hoy en día los cambios que estamos teniendo como sociedad, como mundo, como países, como territorios, nos están mostrando que esas epistemes, esas formas paradigmáticas, tanto de formarse como artista, como de crear incluso arte, arquitectura, diseño, producto, están siendo necesariamente reevaluadas y están emergiendo paradigmas nuevos acerca de las artes. Y esto va a tener entonces una realidad práctica que se ve en el trabajo interdisciplinario y en el trabajo transdisciplinario y en las posibilidades creativas que nos ofrece toda esta emergencia de estos nuevos contextos, tanto tecnológicos como sociales, como paradigmáticos, como epistémicos. Entonces, hoy en día estamos hablando de una formación enfocada en la transdisciplinaridad, en la interdisciplinaridad, ¿a partir de qué? De una concepción distinta de lo que es la creación, de una concepción diferenciada de lo que es la creación como un proceso humano amplio que está mediado por cualquier tipo de posibilidad en el uso de una técnica, en el uso de una tecnología, en el uso de una manera diferente de formarse y expresarse. Hoy en día sí que pareciera que lo que decía Joseph Beuys es cada vez más cierto. El ser humano es en sí un artista. Y eso, llevado a la formación de nuestros artistas y a la concepción ampliada de lo que hoy en día implica la formación en las artes estéticas y proyectuales, pues evidentemente genera unos cambios. ¿Y eso qué quiere decir entonces? Que nuestras formas de trabajar, de formar artistas, van a orientarse hacia dos elementos ya un poco más en lo práctico, operacional, digamos, de lo que es el proceso formativo. Uno es a la investigación-creación. La idea de investigar más crear es una idea que se articula y articula las diferentes posibilidades expresivas a partir de un proyecto que no necesariamente es un proyecto musical, un proyecto sonoro, un proyecto visual, sino a través de un proyecto que puede ser un proyecto general, de una manera de expresión que se puede trabajar de manera colectiva o de manera individual, pero que está ahí y es una posibilidad formativa. Entonces, ya las estructuras curriculares también se tienden a hacer más a partir de procesos y proyectos que impliquen investigación-creación que a partir de solamente o únicamente la enseñanza de una técnica o de un proceso o la aplicación de una tecnología a un proceso creativo. Y por último, también hay una migración en términos de lo curricular de la idea de taller artístico o de taller sonoro
o de taller procesual en términos de creación en diseño o en creación de arquitectónica, hacia la idea de laboratorio. Y esto es parte de lo más importante. La idea de laboratorio como un espacio de creación confluyente, pero no solamente como un espacio de creación, sino también como un espacio de formación. Me refiero a este laboratorio en el cual hay interacción disciplinar, pero también hay uso de tecnología para que esa interacción disciplinar permita nuevas expectativas y la aplicación de nuevos aspectos que pueden generar en sí mismos un producto transdisciplinario, ya sea desde una perspectiva de una creación individual o desde una perspectiva de una creación colectiva. Y esto, aterrizado en el currículo, implica unos cambios que son justamente los que explican la razón de la ponencia, de facultades de arte a facultades de creación. Creo que dejo ahí porque me parece un poco complejo avanzar y puntualizar más, necesitaríamos mucho más tiempo. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Súper interesante, Jaime. Después estaría bueno conversarlo un poco más, este pasaje, la verdad que me pareció, sí, como decís vos, seguramente es para conversarlo muchísimo más, este pasaje de lo que son los talleres a los laboratorios, la verdad que es muy interesante. Así que bueno, muchísimas gracias. Después vamos a profundizar un poco más. Bueno, y pasamos a nuestra tercera ponencia, que está a cargo de Marisa Mansilla. Marisa es artista plástica y docente de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, es licenciada en Artes Visuales, Universidad Nacional del Arte. En 2016, el Ministerio de Cultura de la Nación le otorga una beca para trabajar en el seno de la comunidad tehuelche, y también realiza distintas experiencias docentes en torno a la antropología de los objetos. Marisa nos va a hablar sobre Deja tu huella, sanar la herida del bosque nativo, en un contexto de situarnos con responsabilidades a partir de lo ocurrido con los incendios forestales. Desde el taller de expresión de tercer año se plantea trabajar sobre la cultura sostenible, aprovechando que el formato taller consigue desarrollar competencias de manera intelectual, ética y colaborativa con la experiencia de la comunidad. Cómo proteger los ecosistemas y bosques es uno de los objetivos de desarrollo sostenibles planteados por la Agenda Mundial del 2030. Desde el taller de expresión se plantea reconocer en el patio del colegio y en sus casas la flora nativa, clasificarla, documentar en un archivo botánico y la experiencia tintoria con plantas nativas, completando con la acción de plantar especies. De estas experiencias logramos contar historias, crear textos futuros y tejer en las redes con compromiso y participación colaborativa. Bueno, Marisa, bienvenida y te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Victoria. Bueno, el día de hoy lo que quería era un poco en este encuentro tejer redes y unir puntos de experiencias, de hechos, de recuerdos, de ideas y conceptos. Como decía Victoria, esta actividad la empezamos a principios de este año en la escuela secundaria de acá de La Cumbre, de Córdoba. Yo estoy en la provincia de Córdoba, en el Instituto de Enseñanza Secundaria IDES, con un grupo de tercer año dentro del taller de expresión. Salimos al patio del colegio y bueno, observamos el algarrobo, que es un árbol histórico del colegio, que tiene ya como unos 80 años, que tenía una herida en el tronco, una mancha. Y bueno, a partir de eso preguntamos a los que saben, que justo nos conectamos con un guardaparque de una reserva de acá de la zona, de Vaquerías, que es en otro pueblo cerquita de acá, y bueno, hablando con Joaquín Piedrabuena, que es el guardaparque, nos comentaba que ahí teníamos el mejor ejemplo de un ecosistema vivo, que ahí podíamos ver en el patio del colegio lo que estaba ocurriendo acá en el monte. Nosotros justo veníamos de todo el año pasado, no sé si se han enterado, que acá en la zona sufrimos justo para esta época un incendio muy, muy fuerte, donde, es decir, cada vez se va perdiendo más la flora y la nativa,
Acá tenemos toda esta época, 6 meses de sequía, donde los árboles, es decir, no reciben una gota de agua, y también eso es importante, poder entender por qué el nativo, por qué uno siempre está con la idea de plantar nativas. Son plantas que están acostumbradas al lugar y a sobrevivir sin agua. El hecho de incorporar otras especies consumen mucha más agua y no dejan crecer la diversidad. Entonces, bueno, a partir de salir ahí al patio del colegio con los chicos, empezamos a registrar, a ver cuántas nativas había, cuántos árboles, arbustos, flores había. Bueno, recién ahora empiezan las flores porque con las heladas desaparecen todos, y así armamos un archivo botánico. Nos inspiramos un poco en el archivo de Emily Dickinson, poeta estadounidense, que en su propia casa, en su propio patio, empezó a cultivar y armar su archivo, que lo tenemos digitalizado y lo pudimos ver vía internet. Hay una página de la Biblioteca de Libros Raros en la Universidad de Harvard que tiene todo ese archivo digitalizado, y pudimos hacer nuestro archivo botánico. También, bueno, experiencias tintorias con algarrobos, con suico, con espinillos, y terminamos un poco la actividad, es decir, se empezó con un tercer año del departamento del taller de expresión, pero terminamos con todo el colegio, donde el año pasado, a partir de estos incendios que comentaba, un montón de organizaciones privadas o autoconvocadas, a partir de semillas empezaron a hacer especies, y nos donaron 6 árboles nativos que los plantamos en todo el colegio. Y ahora, bueno, tenemos la responsabilidad, cada curso apadrinó un árbol, y cada profesor, diferentes profesores van a cuidar, a regar y bueno, ver crecer estos árboles. Entonces, a partir bueno, de conocer un poco más lo que tenemos y empezar a encontrar la belleza en lo que tenemos. Siempre lo que ocurre con las nativas es que la gente los saca por el hecho de que tienen espinas. Entonces en los jardines empiezan a desaparecer estas especies, y el hecho de plantar otras hace perder esa diversidad y ese ecosistema. Y bueno, es el mejor ejemplo que tuvimos es de poder ahora, y que vamos a tener, de poder seguir y acompañar este crecimiento. Bueno, para cerrar, no sé cómo ando con el tiempo, si estoy todavía, si me pasé un poco, o estoy bien. Estoy bien. Quería citar textualmente a una antropóloga, Anna Tsing, que dice: nos urge incorporar las artes de vivir en un planeta herido, y entre ellas está la capacidad de volver a imaginar riqueza, aprender un tipo de sanación práctica, proponer futuros posibles y presentes reales. Bueno, creo que con esto cierro, que realmente, bueno, el mejor ejemplo es tener estos árboles y acompañar estos árboles de manera colaborativa, y verlos y cuidarlos para un futuro. Muchas gracias. La verdad que es muy lindo lo que contás, Marisa, y tener la posibilidad de introducirlo en los colegios para que los chicos desde los primeros años sepan lo que es el cuidado de la flora nativa que tenemos, y poder introducir también estos valores sobre la ecología. La verdad que me parece súper bueno, y te felicito por eso. La verdad que es muy lindo. Muchas gracias. Bueno, no, por favor, a vos. Bueno, vamos a pasar a nuestro cuarto exponente, que es Evi Ducaba Dival y Ati Alunagua Martínez Flores. Evi es ganadora del Premio al Mérito Periodístico Álvaro Gómez Hurtado 2020 en la modalidad de periodismo comunitario. Es educadora y comunicadora popular, investigadora en temas de género y paz, jefe de información política del periódico El Mundo al Minuto, directora del proyecto de investigación en narrativas transmedia Sueños con la Paz. Bueno, nos van a hablar sobre diálogos de saberes, pedagogías disruptivas con enfoque de género.
El género es uno de los aspectos de los que se hace necesario hablar en la medida en la que aún se siguen viviendo diferentes tipos de violencia que llegan a agredir tanto a hombres, mujeres y a aquellos que se identifican dentro de lo no binario. De esta forma se tienen que desaprender prácticas, sentires y pesares que suelen ir de la mano de modelos imperantes y coloniales que se suelen naturalizar, pero que no deben seguir dominando la forma en la que se tejen las relaciones sociales. Es necesario gestar espacios participativos y emancipatorios con enfoque de género. Bueno, adelante, Evi, te escuchamos. Muy buenos días, estamos más que emocionadas de saludarlas desde aquí, desde Colombia. Pues les mandamos en serio pues un fraternal abrazo. Bueno, pues mi hermana es Aterna Martínez y como lo mencionó la maestra Victoria, pues mi nombre es Evi. Bueno, pues como ya lo han dicho, yo soy Aternago Martínez. Yo he hecho parte de diferentes espacios como son Sacúdete, el cual ha sido como de la alta presidencia de consejería, de la alta alta consejería consejería para la juventud de presidencia de la República, en la que hemos podido participar con diferentes colectivos como de mujeres, jóvenes, y es muy bonito esos espacios porque nosotros podemos compartir saberes, experiencias, sueños y actividades que van más allá, que consiste pues no solo en aprender, sino también en desaprender. Hemos tenido también la oportunidad de participar en un proyecto de liderazgo y empoderamiento femenino en el municipio de Soacha. Para quienes no conocen un poco sobre Colombia, Soacha, bueno, Colombia es un país pues muy diverso que tiene muchas riquezas naturales, pero que también se ha visto afectado históricamente por la violencia, por el conflicto. En este caso, en el municipio de Soacha sucedió algo que pues nosotros conocemos o que se denominó por los medios de comunicación y por algunos entornos como los falsos positivos. Un falso positivo era cuando personas de esta región, del municipio de Soacha, personas que pues este municipio se conoce porque no llega el Estado en muchas ocasiones, o sea, no se ven como servicios públicos, agua, luz y demás. Y aparte de todo, las personas que se tiene o usualmente se piensa que estos lugares viven personas pues vulnerables por el tema de que no como muchos recursos económicos allí. Entonces, pues hubo una época en Colombia en donde había como una ley, una norma que decía que pues como para poder entre comillas ganar el conflicto, pues la idea era como matar a las personas que se encontraran vinculadas a grupos al margen de la ley. Entonces, pues lo que hacía es que a los policías, a los militares, a los miembros de las fuerzas públicas que mataran, si entonces decían como, bueno, por, no sé, un guerrillero, por un tal persona, le vamos a dar 5 millones y así. Entonces la gente pues claramente pues quería era pues matar, ¿sí? O capturar ese tipo de personas y pues para poder obtener beneficios, puede ser vacaciones, podría ser también pues la parte económica. Entonces eso era lo que se hacía, pero la cosa es que estas personas empezaron fue a ir a municipios como por ejemplo Soacha, que fue uno de los que más se había afectado, donde pues habían personas que pues en muchas ocasiones no tenían recursos económicos y demás, y les ofrecían entre comillas un trabajo. Entonces les decían, no, es que vas a trabajar, vas a tener una mejor calidad de vida y demás, y buscaban, les decían esto, les decían mentiras. Las personas pues como veían que eran miembros de la fuerza pública, miembros pues como que tenían entre comillas cierta confianza, iban y posteriormente los mataban, ¿sí? Los empezaban a matar, a matar, a matar, ¿sí? Y pues claramente los hacían pasar por guerrilleros para poder decir que, pues, para reclamar los beneficios y dar un montón de cifras y decir que íbamos, pues, ganando el conflicto. Cuando, pues, claramente no era así, porque lo que se ha hecho, lo que hicieron fue matar personas, jóvenes, gente con aspiraciones, con sueños, y allí lo que hacían o como se empezaron a dar cuenta es que cogían y pues claramente los vestían de guerrilleros, pero pues no se daban cuenta y las botas se las ponían al revés, ¿sí? O ponían cosas que eran como ya muy notorias y pues claramente la gente se empezó a dar cuenta y pues las madres y demás personas empezaban a decir, oiga, pero es que mi hijo no estaba vinculado, es que hay más elementos. Y pues
a partir de todos estos procesos históricos o este tipo de elementos y eventos que han sucedido en Colombia, se decidió también desarrollar actividades relacionadas con el empoderamiento y el liderazgo femenino. ¿Por qué? Porque pues no solamente se ha visto afectada por este tipo de violencia, sino también por temas de la violencia de género. Entonces, pues en este municipio se empezaron a tejer diferentes espacios. Uno de esos pues está relacionado claramente con el conflicto que les mencioné de los falsos positivos, donde pues surge pues, lo que es la Fundación Mafafo, que son las madres de los chicos, de las personas a las que pues mataron, a las personas que pues desaparecían y que hacían pasar por guerrilleros, y que pues claramente esto pues fue un sentimiento pues muy fuerte que se ha vivido en el país, que pues claramente uno de los municipios más afectados ha sido Soacha, pero no ha sido pues el único. Tristemente, usualmente se buscaba pues personas vulnerables, de estratos bajos, que pues no pudieran, entre comillas, como acudir a ciertos lugares, y pues claramente aquí se veían afectados. Entonces, el proyecto que se ha venido desarrollando pues ha sido muy interesante porque pues hay como dos tipos de poblaciones, por decirlo así. Por un lado ha sido el de las madres de Soacha, y otro ha sido como el de las personas que se han visto también afectadas por la violencia de género. Entonces, pues ha sido muy bonito porque uno conoce las historias de las personas, comparte con todos, pero también porque se han tejido espacios desde la misma comunidad donde se educa y se generan eventos relacionados con el género, con lo no binario, con el poder pensar libremente, el no tener como esta mirada de que solo entonces está hombre o mujer, sino también con el hecho de que pues hay diferentes tipos de orientaciones sexuales y de respetarlas. Pues esto es como a grandes rasgos lo que les queríamos compartir. Les queremos agradecer muchísimo el espacio. Este tipo de procesos es bonito conocerlos, compartir también y conocer lo que ustedes han hecho porque es muy lindo, y pues agradecerles. Y de nuestra parte queremos mandarles un fuerte abrazo de anteojos. Gracias, Evi y Ati. La verdad que felicitarlas por el proyecto que están llevando adelante. Me imagino que en el contexto en el que están debe ser muy difícil. Así que bueno, todo nuestro apoyo y fuerza para poderlo llevar adelante. Felicitaciones, chicas. Gracias. Bueno, y vamos a continuar con nuestra quinta ponencia del día de hoy, que la van a llevar adelante Pilar y Luciano. Pilar María Parot Varela es doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, docente en la Universidad Nacional de San Isidro. Ellos nos van a hablar sobre el lugar de la imaginación en la escritura académica a nivel superior. La capacitación para la lectura y escritura de textos ha sido y sigue siendo una cuestión crucial para la educación superior. Uno de los principales obstáculos reside en la dificultad para expresar ideas tanto por escrito como oralmente, que frustra los esfuerzos realizados por el alumno. El objetivo de este trabajo es reflexionar acerca de las formas en las que podemos ampliar el margen de creatividad en la escritura en el nivel superior, favorecer un conocimiento más intuitivo que no deje de reconocer reglas. ¿Cómo enfatizar la dimensión imaginativa en la escritura formal? O mejor dicho, ¿puede la escritura aumentar la capacidad imaginativa de las personas, la habilidad de construir esquemas mentales? Van a reflexionar acerca de las estrategias didácticas que pueden promover el desarrollo de estas competencias literarias en el nivel superior. Bueno, adelante, bienvenidos. Bueno, buenas tardes. Voy a hablar yo, pero bueno, el trabajo lo hicimos nosotros, los dos, Luciana y yo, somos docentes de la Universidad de San Isidro. Nuestro planteo parte de la experiencia que tuvimos en una materia que se llama Taller de Ensayo Final, que es parte del ciclo de complementación curricular de la carrera de psicopedagogía, lo que significa que las personas que hicieron la tecnicatura en psicopedagogía llegan a esta universidad para hacer el ciclo de complementación y adquirir el título de licenciados. Bueno, la materia que nosotros estamos dando había tenido algunos problemas en el cuatrimestre anterior,
y bueno, había dado como resultado gran cantidad de alumnos y alumnas desaprobadas, hubo dificultades para la elección de los temas, para adecuarse a la metodología de la investigación y para incorporar las normas propias de la escritura académica. Y bueno, por supuesto que este panorama no es nuevo, sino que las dificultades para la escritura se replican en varias aulas de la educación superior y muchas veces termina siendo un obstáculo para la continuidad de los estudios superiores. Creemos que esto tiene que ver en gran medida con el hecho de que la escritura académica responde a reglas formales que están permeadas por ciertos cánones de objetividad que fueron heredados de las ciencias duras, y que limitan la subjetividad y muchas veces provocan que haya cierta distancia con el trabajo que se realiza. Es decir, no termina habiendo una relación de implicación con el tema del cual se está escribiendo, y esto hace que, bueno, que los estudiantes no se terminen sintiendo interpelados por su propio tema. Entonces, en este contexto nos propusimos reflexionar sobre las formas en las que podemos ampliar este margen de creatividad en la escritura sin, digamos, desconocer las reglas. Pensar si la imaginación podría ayudar a que los estudiantes se involucren con su tema de modo tal que se sientan interpelados, si la imaginación podría ayudar a recuperar esa subjetividad que termina estando escondida atrás de estas normas objetivas, aparentemente objetivas. Bueno, hace tiempo que venimos leyendo una serie de filósofos que vienen pensando la importancia de la imaginación para bueno, habilidades como la expresión, la comunicación, la comprensión de realidades diferentes. Hay esta idea de que la imaginación permite reelaborar ideas, sentimientos propios y ajenos, y un poco con estos aportes teóricos y con las preguntas que nos planteamos, intentamos diseñar algunas estrategias que nos permitiesen sortear estos obstáculos que mencioné al comienzo. Y bueno, para contrarrestar esta distancia marcada por la rigidez de las reglas de escritura, nos propusimos realizar una serie de actividades de implicación que, mediante el ejercicio de la imaginación, nos permitieran en realidad reconectar a los y las autoras con los temas elegidos y que dieran lugar al desarrollo de trabajos reflexivos que fuesen capaces de aportar algo a la labor de la psicopedagogía. Bueno, propusimos en particular que de manera individual describieran una situación que emergiera de sus propias prácticas profesionales o de inquietudes respecto a sus propias prácticas y que plantearan un interrogante que les hubiese surgido en ese momento. Con esto tratamos de que pudieran articular la elección de los temas con sus propias experiencias de manera tal que pudieran sentirse interpeladas por esos temas. Bueno, en una ocasión nos pasó también que una alumna se acercó a decirnos que ella notaba una diferencia muy grande porque el resto de sus compañeros tenían experiencia en la profesión y ella no, entonces cómo podía lograr ese vínculo. Bueno, un poco le propusimos que tratara de reconstruir una situación hipotética a partir de fragmentos de experiencias ajenas, de manera tal que pudiese evidenciar estas experiencias en su imaginación, ensayar posibilidades, formas de interpretar esa realidad. Le sugerimos que se imaginara relatos que sus compañeros y compañeras compartían y que pensara cómo se sentiría ella en esa situación, qué sentidos les daría y a qué conclusiones llegaría. Otra de las estrategias que propusimos fue plantear a los alumnos y a las alumnas las mismas preguntas que autores reconocidos planteaban en sus textos. ¿Sí? Es decir, antes de exponer un tema o un autor o pedirles que leyeran ese autor, plantear la pregunta y pedirles que se tomaran unos minutos para poder escribir un párrafo y realizar una respuesta. Y, o sea, sin importar el grado de conocimiento y la experiencia que tuviesen en relación al tema, este ejercicio de imaginar la respuesta a una pregunta elaborada por un autor podría, pensamos que quizás podría ayudar a implicarse en el tema, a ejercitar la reflexión y la creatividad personal. Bueno, y un poco a partir de estas pequeñas experiencias, la materia todavía está en curso, bueno, los alumnos tienen que escribir un trabajo de 35 páginas, que es muy extenso, que sería como una especie de tesina,
Y bueno, digamos, la materia todavía está en curso, todavía nos queda mucho por hacer, pero en estas breves experiencias concluimos que esta formalidad no supone la negación de la creatividad, sino que muchas veces necesita de la creatividad. O sea, hablar de la escritura supone la capacidad de crear imágenes mentales, de construir esquemas mentales, de ensayar diferentes posibilidades, y que los márgenes de libertad a la hora de escribir, en el marco de la escritura académica, dependen de cada institución, de cada género y de cada disciplina, pero también dependen de las estrategias didácticas que nosotros como docentes podemos poner en práctica al momento de dictar estas materias. Bueno, ya creo que completé el tiempo. Muchas gracias por la atención. Gracias, Pilar. La verdad que, bueno, súper interesante cómo poder buscar estas estrategias para poder vincular a los estudiantes con estas nuevas metodologías de estudio. La verdad que es súper interesante. Así que, bueno, felicitaciones a ambos. Así que, bueno, vamos a continuar con Cristian Enrique Aliaga Arancibia. Cristian es licenciado en Educación, profesor diferencial, magíster en Educación, Currículum y Evaluación, profesor especialista en Educación de Adultos, profesor especialista en Educación Especial y Diferencial, Psicomotricidad y Educación Física para EGB, posgrados, profesión informática educativa, experto en ofimática internacional, diseño universal de aprendizaje para la inclusión educativa de la Universidad Miguel de Cervantes. Lo va a acompañar Sergio Vildósola Enríquez y van a hablarnos sobre el radioteatro en el aula, que consiste en analizar la experiencia de radioteatros realizado con los estudiantes y el rescate de los mitos y leyendas o hechos históricos de los habitantes y de la memoria oral popular, locales y latinoamericanos, para darle forma de difusión y preservación del patrimonio inmaterial de la localidad. Los radioteatros permiten no solo revalorizar este género, sino también integrar y mejorar la autoestima de los estudiantes al reconocer y valorar las historias de sus abuelos y experiencias de vida, o hechos históricos en el rescate de la cosmovisión local. En un ejercicio inédito, pues muchos de ellos leen y tienen necesidades educativas especiales. De esta forma, el rescate y divulgación implica la iniciativa al tener su origen en el reconocimiento que la misma comunidad otorga a su historia, sus tradiciones y sus expresiones orales. En este caso, los mitos populares que acompañan su vida en comunidad son la fuente integrante de un patrimonio inmaterial. Así que bueno, Cristian y Sergio, bueno, los escuchamos. Bienvenidos. Gracias. Sí, hola, buenas tardes a todos, gusto saludarlos, saludos desde Chile, desde el centro de Chile, de la región de O'Higgins. Más que nada contextualizar la exposición que va a hacer el profesor Cristian. Yo soy el director del Liceo Fermín del Real de Chépica, y decirles que este proyecto nace, como bien lo plantea nuestra relatora, en el sentido de que es un rescate de las tradiciones, de todo aquello que tiene que ver con el patrimonio material e inmaterial, pero además con una vocación que nuestro establecimiento colegio tiene con respecto a la inclusión. Recordarles como un dato que desde el año 1990 existen los programas de integración en las escuelas y liceos de Chile, y en el año 2015 hay una ley de inclusión. Todos estos son pasos que se han dado porque claramente había un nudo crítico con respecto a la inclusión y hacer de la educación en un sentido mucho más amplio, justo. Y este tipo de proyectos permiten que la diversidad se exprese y que podamos ir descubriendo talentos y que los estudiantes puedan desarrollar su personalidad, pero que además dialoguen con el pasado, un pasado que si no lo rescatamos se va a perder. Entonces, esta experiencia tiene estas dos líneas de acción. Tiene que ver con la inclusión
y tiene que ver con el rescate de lo material e inmaterial del patrimonio. Porque hacemos parte de una frase que nos mueve, nos convoca, donde que decimos que lo importante no es llegar solos y primeros, sino que todos y a tiempo. Y en eso estamos trabajando. Así que les dejo con el profesor Cristian Aliaga para que profundice el proyecto del radioteatro y cómo esta hace sentido en nuestra comuna, donde la radio además tiene un poder importantísimo de comunicación. Gracias. Gracias, Sergio. Claro que sí. Bueno, este proyecto nace por la necesidad que tenían ciertos estudiantes por participar de una aventura audiovisual, en donde que nos permitía a nosotros y ellos nos sugirieron, ¿cierto?, que este proyecto les podría a ellos desarrollar la personalidad de la autoestima. También se trabajó el trabajo en equipo y también rescatamos y conservamos la identidad de la como visión de la comuna. ¿Cómo lo trabajamos nosotros en primera instancia? Con las culturas y las artes, participando de ciertos proyectos que ellos nos permitían, ¿cierto?, generar recursos y para la compra de implementos para realizar esta actividad. Además de esto nos sumamos nosotros a una actividad que nos generó nuestra ilustre Municipalidad de Chépica, en donde fuimos invitados se nos fue invitado a participar de la Noche de San Juan. Entonces ahí nosotros tuvimos la primera instancia para trabajar el radioteatro con un extracto de El Tetué, que es una historia clásica de muchas de las regiones del país, ¿ya? Entonces nosotros fuimos trabajando además transversalmente con otra asignatura, en este caso fue la de lenguaje. Trabajamos con artes, con música, ¿ya?, en donde los estudiantes participaron, como ustedes están viendo en las imágenes, de talleres de escritura, ¿ya? Trabajaron también talleres de recopilación histórica de sucesos importantes de la comuna. Por ejemplo, hay una fotografía donde se hicieron entrevistas a personeros o al patrimonio vivo de la comunidad, ¿ya? Además, ellos también crearon un radioteatro donde fueron contando la historia del terremoto del 2010, ¿ya? Que ojalá en algún momento podamos nosotros escucharlo. Y sobre todo, que la gran mayoría de los participantes eran estudiantes del programa de integración de nuestro establecimiento, ¿ya?, con diferentes necesidades educativas especiales, ¿ya?, y donde todos fueron partícipes de esto, tanto como los lectores, tanto como la unidad técnica en la grabación y confección de estas maquetas y le dieron el ambiente sonoro, ¿ya? Ahí hay fotografías donde están trabajando en talleres cortitos de cómo se lee un diálogo, ¿ya? Ahí se hicieron talleres de también cómo editar la música, donde se les enseñó a los estudiantes a utilizar software especializados del trabajo del audio. Y también tuvieron ellos la oportunidad de poder presentarlo a nivel, digamos, regional, ya con la misma Seremi de Cultura y las Artes, es donde el producto final que ellos entregaron, no me quiere cambiar la presentación, dame un segundito. No quiere cambiar. ¿Se ve la pantalla? Sí. Ahora, ahí sí. Están con la Seremi de Cultura y las Artes de la época, ¿ya? Y están presentando este proyecto a toda la comunidad regional. Es donde ustedes pueden visualizar que ellos entregaron un CD con 5 producciones hechas, editadas y creadas por nuestros estudiantes, ¿ya? Y en definitiva el radio se llama Escúchame Chépica. ¿Qué nos permitió a nosotros esto? Beneficiar a la comunidad liceana, ¿cierto? Y vincularnos también a ellos con sus propias historias de sus abuelos, ¿ya? O de los conocidos que tenían ellos. También nos permitió vincular el establecimiento con la comunidad y hacerlos partícipes, como se ha hecho año a año hasta la actualidad, donde la comunidad ingresa al establecimiento a contar sus vivencias, ¿ya?
y también transmite conocimiento y noticias relevantes con respecto a aquellas historias que se han ido en el olvido, ¿ya? Entonces nosotros tratamos de rescatarlos. Fomentamos también la participación estudiantil, desde la creación hasta el término de todo este proyecto. Y también fomentamos el desarrollo de talento, ¿cierto?, con lo relacionado al audiovisual. Tenemos estudiantes que son muy habilidosos con esa actividad, no tan solo con el tema de la lectura, de ser, digamos, artistas del teatro, sino que también vemos la parte que se va generando detrás de todo este trabajo, ¿ya? Y acá nosotros tenemos fueron los 5 radioteatros que se crearon, que fue la radio, el teatro de Chépica, el Tetué, Memorias del Abuelo, que fue trabajado con historia, ¿ya? El Aguante, que también fue trabajado con lenguaje, Ecos de Violeta, y el más importante dentro de esta producción, que fue el Inundados por el Miedo, que va contando la realidad que sucedió en esta comuna con el terremoto del 2010. Si me permiten, vamos a escuchar un extracto. Ustedes me dicen si se logra escuchar. Gracias. En donde, por supuesto, nuestro director también participó activamente, se hicieron partícipes también los directivos, los estudiantes, los profesores, todos tuvieron un grado de participación en estas producciones. Viña del Mar, en el año del Bicentenario. Esto es del 27 de Con ustedes, los animadores oficiales, Soledad Oneto y Felipe Camiroaga. Si es que de todas y cada una de ustedes se mente que esta noche el momento... La historia se desarrolla en la comuna de Chépica, cercana al embalse Convento Viejo, tras el terremoto del 27 de febrero, cuando el espanto se apodera de un pueblo que no quiere morir bajo el agua. En el living de la casa, Olga escucha a Ricardo Arjona en el festival, mientras su esposo Luis duerme y su hija mayor Andrea observa de mala gana a su mamá disfrutar de la presentación del cantante. La hija menor, Sofía, duerme junto a la mascota de la familia, una perrita llamada Cookie. Te ves al espejo, te ríes de ti, vives bajo el pellejo. Mamá, no sé cómo puedes escuchar ese chanta. Esto es música de verdad. Ay, Andrea, sobre gusto no hay nada escrito. O mira a tu papá, lo elegí y no sé en qué estaba pensando. ¿Me hablaron? Yo creo que estaba soñando, mi amor. Ordenemos el living para que nos vayamos a acostar. ¿Por qué le habla la Cookie? Lucho, anda a buscarla. Va a despertar a la Sofía. ¿Qué es ese ruido? Golpe de bicicleta. Eres mentiroso, no quiero un pololo mentiroso con mi hermana. Andreita, qué bueno que estás bien. No esperé ni que terminara el terremoto y me vine a verte. ¿Qué haces, Olguita? Intento llamar a los papás para saber cómo están, pero no funciona el teléfono. Tranquila, hay que confiar en que están bien. Transcurre el día cocinando y comiendo en el patio, limpiando escombros, sacándolos a rota, ayudando a los vecinos más afectados. Todas estas creaciones fueron hechas por nuestros estudiantes desde la escritura misma del diálogo hasta la construcción propia de los, digamos, de los sonidos que fueron rescatados en la misma comuna, ¿ya? La musicalización también fue hecha por ellos, ¿ya? Esto ha sido la presentación del radioteatro Cuéntame Chépica.
Bueno, Cristian, felicitaciones. La verdad que cómo llegan estos chicos a ponernos a todos en contexto escuchando esta radio me pareció excelente, así que bueno, muy interesante el proyecto. Ahí les compartí la carpeta donde encuentran los 5 radioteatros para que los puedan escuchar más detenidamente. Excelente. Bueno, muy bien, vamos a continuar con María Paula Isgro, es nuestra séptima exponente del día de hoy, es profesora en Ciencias de la Educación, especialista en Educación y TIC, docente en el nivel superior y en la escuela secundaria, investigadora en temáticas relacionadas a la enseñanza y el aprendizaje de las humanidades y de las ciencias sociales a través de las nuevas tecnologías, de la Universidad Nacional de San Luis. Ella nos va a hablar sobre el uso de cómics en la enseñanza de la filosofía. En la presente ponencia se sintetizará una estrategia pedagógica de enseñanza de la filosofía a partir del uso de cómics. Se parte de una experiencia de acompañamiento a estudiantes con dificultades de aprendizaje. A partir de la apoyatura de los cómics se potenció la reflexión filosófica y se tendieron puentes para mejorar aspectos como la abstracción de ideas, la evocación, la producción de conocimientos, el diálogo. La imagen se constituye como una herramienta pedagógica de gran importancia, en tanto sirve como mediadora de la enseñanza y el aprendizaje en una disciplina tan abstracta como la filosofía. El uso de un recurso que presenta las ideas de forma concreta y se constituye como una propuesta de inclusión educativa. Bueno, María Paula, bienvenida. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Bueno, muchas gracias. Voy a compartirles pantalla. Si me pueden habilitar para compartir. Tenés habilitado, Paula. Sonido y audio. Me figura que el anfitrión deshabilitó la función de compartir. No. Bueno, no importa, si no, después les comparto el link a mi presentación. Yo voy a hacer una síntesis acerca del uso de los cómics en la enseñanza de la filosofía. Es un trabajo que vengo realizando, sobre todo en la... A ver, ahí me apareció. Perdón, para Paula, ahí, el video, ahí, sí. por favor. Ahí me ven, sí, ahora me ven. Perfecto. Y ahora puedo compartir, sí, ahora puedo compartir. Ahí reiniciamos el... Perfecto. Mejor así se los voy mostrando. Ahora sí. Bien, bueno. Les cuento que cómo comencé a utilizar los cómics en mis clases. En primer lugar, les cuento, les estaba contando, perdón, que yo trabajo en la Universidad Nacional de San Luis, en la Facultad de Ciencias Humanas, y también en la escuela preuniversitaria de la universidad, la Escuela Normal Juan Pascual Pringles, y es aquí donde he aplicado el uso de los cómics. En primer lugar, por supuesto, advertí que la lectura de los textos filosóficos es compleja, sobre todo en adolescentes, y que necesitaba de un andamiaje, es decir, de un soporte para poder introducirlos en la lectura, como bien contaron mis colegas de unas ponencias anteriores que hablaron en esta oportunidad. Y bueno, también vengo trabajando acerca del uso de materiales no convencionales, sobre todo a partir de las nuevas tecnologías, y esto resulta bastante atractivo a los estudiantes, sobre todo a los estudiantes de las escuelas en sus distintos niveles, y entonces me gusta ir buscando distintos materiales para que las clases resulten más atractivas. Y sobre todo me centro en una experiencia concreta con estudiantes con dificultades de aprendizaje,
y que tenían algunas dificultades a la hora de abstraer ideas, entonces necesitaba sobre todo que estas dos estudiantes pudiesen encontrar algo que les permitiera hacer el vínculo entre lo concreto para empezar a complejizar su pensamiento y abstraer ideas. Por supuesto que tuve que hacer una selección de materiales. Estas son algunas de las tapas de los libros que fui seleccionando. Les cuento que para mi sorpresa me encontré con mucho material que se estaba desarrollando sobre todo en España sobre la filosofía a través de las imágenes, y si bien yo me centré en, ya les voy a mostrar, un cómic en particular, me interesó empezar a recolectar y hacer un repositorio de materiales que, si bien no son estrictamente cómics, que trabajaran con la imagen y la filosofía, y es aquí, bueno, les muestro algunas tapas, son muy interesantes, sobre todo este que dice El mundo clásico, es un volumen de una serie que Pedro Cifuentes, que es un ilustrador español, está presentando, está elaborando, ya hay varios volúmenes sobre la historia del arte, y que a mí me sirve en mis clases para ir enseñándoles un poco acerca de la contextualización del pensamiento filosófico. Y bueno, hay algunos que son conocidos, bueno, de la Sociedad de Filosofía Aplicada seguramente habrán visto alguna vez en las librerías estos libros del pensamiento para principiantes, tienen mucha apoyatura de imágenes. Y sobre todo me basé en mis clases, y lo sigo haciendo, en no sé si lo están pudiendo ver, este libro que está en formato digital, se llama Apología de Sócrates, y rescata, básicamente, hace una síntesis del libro de Platón, del diálogo de Platón, Apología de Sócrates, y a mí me resultó muy, muy provechoso para las clases, porque pude trabajar con estas estudiantes a las que les resultaba muy difícil vincularse en una primera instancia con el diálogo de Platón, y a partir de la presentación y de la apoyatura visual inicial de este texto, a partir de este cómic, se pudo hacer una síntesis. Vale aclarar que estas estudiantes poseían una adaptación curricular de los contenidos, y una de ellas era mi estudiante de filosofía, y otra de ellas era mi estudiante, yo era su acompañante pedagógica. Entonces, trabajamos sobre la posibilidad de realizar una síntesis de las ideas principales de este texto, y esto dio lugar a que se pudiera, a partir de esta apoyatura visual y de la síntesis, una comprensión de las ideas principales para poder pasar a leer fragmentos del texto original. Esto que produjo y que me permitió advertir, básicamente, que las ilustraciones, los cómics, las historietas y todos los materiales que se basan en la imagen, permiten complementar las clases de filosofía y la lectura de los textos filosóficos a partir justamente del uso de la imagen. Y esto ayuda a mejorar los procesos cognitivos, pudiendo entablar vínculos entre lo concreto a lo abstracto, pudiendo mejorar la evocación de las ideas. Es más, estas estudiantes tenían una tradición personal del estudio de memoria y no de la comprensión de las ideas, y con esto pudimos advertir y pudimos potenciar la posibilidad de la comprensión de las ideas y que puedan explicarlos con sus propias palabras, y realmente notamos el enriquecimiento de su propio aprendizaje. Bueno, esta es una síntesis. Si ustedes
desean conocer más sobre mi trabajo, se pueden contactar a mi mail, les puedo mandar link al repositorio y les agradezco mucho por su atención. Gracias. Gracias, Paula. La verdad que me quedo con esta frase tuya que es cómo enseñar filosofía a través de las imágenes. La verdad que muy bueno el proyecto, me encantó. Después seguramente haremos un cierre al final de todas las ponencias. Gracias. Gracias. Bueno, continuamos con Renata Nasinaka. Renata es abogada y profesora en Derecho, licenciada en Educación Profesional y Tecnología, maestra en Educación Profesional y Tecnológica, y actualmente concentra sus pesquisas en el área de género, mujeres y sociedades. Va a estar acompañada por Asisio dos Reis Pereira, que es licenciado en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Campiñas, maestro en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Campiñas en el año 2000, y también en Educación de la Universidad Estatal de Campiñas en el año 2006. Ellos nos van a hablar sobre género, educación y trabajo, un abordaje participativo y colaborativo. Bueno, adelante, los escuchamos. Olá, buenas tardes. Vou falar em português. Prometo falar bem devagarinho para que a compreensão seja facilitada. Obrigada, Vitória, pela apresentação. Eu, o Assísio e a Márcia, que são os integrantes desse projeto, ficamos muito felizes com a aprovação do nosso trabalho no evento e que foi possibilitado que a gente possa compartilhar nossa experiência. O projeto se trata de uma disciplina de Gênero, Educação e Trabalho, que foi ministrada no segundo semestre de 2020 no programa de pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica da Universidade Federal de Santa Maria. Essa disciplina foi coordenada pelo professor Dr. Asísio dos Reis Pereira e pela professora doutora Márcia Paixão. Como que se deu o contexto dessa disciplina? Nós estávamos no período no pico da pandemia, e eu acredito que alguns e algumas tenham acompanhado, mas o Brasil viveu e passa ainda por uma crise política muito grande, de um governo negacionista que no início da pandemia e até agora há pouco negou a pandemia e minimizou os efeitos da pandemia. E isso acabou afetando o nosso contexto acadêmico. Então, a ideia era propor um espaço de acolhimento e de partilha de experiências e vivências. Então, nós convidamos professoras de diversas partes do Brasil e também internacionais para que trouxessem as suas experiências e compartilhassem com os alunos e as alunas em formação alguns temas que unem o gênero, trabalho e educação. Então, a proposta foi um diálogo entre Europa, África e Américas que pudessem trabalhar esses temas. Também foram convidadas não só mulheres acadêmicas e pesquisadoras, mas também mulheres que participavam de atividades sindicais, de movimentos sociais e populares. E elas trouxeram as experiências que interagiram com os anseios e a formação dos alunos e das alunas. Então, foi possível trabalhar as memórias que cada pessoa, cada aluno tinha sobre o tema gênero, educação e trabalho. E nós percebemos com essa interação nacional e internacional que muitos assuntos estavam silenciados e invisibilizados na nossa sociedade, como, por exemplo, a maternidade na pandemia, o trabalho remoto nos tempos de pandemia e a violência
de gênero que as mulheres estavam sofrendo nessa época de pandemia. No Brasil foi muito simbólico, porque a primeira morte por Covid foi de uma mulher negra, trabalhadora doméstica. Então, a gente conseguiu expor esse contexto social das mulheres de população mais pobres e vulneráveis, que ainda mesmo em pandemia, mesmo com o isolamento social, precisaram manter a sua atividade, manter o seu trabalho, para que não ficassem ainda mais vulneráveis e numa situação de insegurança alimentar e pobreza. Então, essa primeira mulher que faleceu de Covid aqui no Brasil, ela se obrigou a continuar trabalhando para poder manter e sustentar a sua família. Também houve algumas questões que os alunos e as alunas trouxeram relacionado à orientação de gênero, à orientação sexual e o aprofundamento dos debates de memórias passadas. Então, foi possível construir um diálogo, não só da experiência das mulheres docentes que participaram, mas também dos alunos e das alunas que recordaram situações da infância, situações que tinham esse recorte de gênero e educação. Então, alguns momentos de exclusão. E acredito que essa disciplina auxiliou não só nessa formação de mestrandos e mestrandas, como também nessa internacionalização que foi possível através do diálogo com outras mulheres de outros países. Nós fizemos uma avaliação inicial de como foi a aceitação e o aproveitamento na disciplina, e dos 12 alunos e alunas que participaram de inscritos na disciplina, 10 mencionaram de como foi positiva a experiência, tanto que está sendo ofertada novamente no programa de pós-graduação essa disciplina nesse próximo segundo semestre de 2021. Ainda é um trabalho e uma pesquisa que está em andamento, mas eu compartilhei com vocês o nosso objetivo e a base de como foi composta essa disciplina. Agradeço pelo espaço e agradeço pela escuta de todos e todas. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Renata. La verdad que felicitaciones por el proyecto de poder integrar realmente género, educación y trabajo. La verdad que, bueno, algo que, digamos, tenemos que tener en cuenta todos. Así que, bueno, felicitaciones y muchas gracias. Bueno, continuamos con Maya Buligovic. Maya es profesora de enseñanza primaria, docente de computación, origamista, tallerista de ciencias en el laboratorio de ideas, tallerista de olimpiadas de matemática, especializada en educación sexual integral y géneros, formada en distintas técnicas teatrales y musicales, cancionista, corista, tejedora y wikimedista. Actualmente se forma en diseño gráfico. Maya nos va a hablar sobre Noti-ESI, el Noticiero de Educación Sexual Integral, un trabajo multimedial a cargo de primer grado. Noti-ESI fue un noticiero que se hizo en vivo, en primer grado, y fue dirigido a sus familias. Este proyecto no solo permitió trabajar en profundidad la educación sexual integral, lo cual suele ser un desafío, sobre todo en los primeros años, sino que fue una oportunidad para acercar a las familias a contenidos y reflexiones que no habían tenido en su propia formación escolar. Buscan aprovechar las TICs con apoyo del área de computación para poder potenciar el trabajo con los distintos aspectos de la ESI, generando aprendizajes significativos y un producto multimedial memorable con packaging y comerciales versionados, recreaciones y hasta souvenirs. En el proyecto también la acompaña Maya, Luciana y Anela.
Así que bueno, Maya. ¿Cómo les va? Comparto pantalla y arrancamos. A ver, ¿me confirman que se ve? Sí, se ve. Buenísimo, maravilloso. Entonces arrancamos. Como dijiste, NotiESI fue un noticiero sobre educación sexual integral y lo hicimos con Luciana y Anela en una escuela de Capital Federal de Argentina en un primer grado. La pregunta entonces de base es, ¿cómo trabajamos la ESI con personas de 6 años de edad? Esto nos presenta un montón de desafíos, pero que los podemos convertir en hermosas oportunidades. Así que tenemos un marco normativo, ¿sí?, que nos da pie para esto. Tenemos la ley nacional y también la ley en la Ciudad de Buenos Aires desde 2006, de las cuales se desprenden algunos lineamientos que nos dan los ejes por los que vamos a trabajar la ESI en la escuela. Que acá los vemos, son cuidar el cuerpo y la salud, valorar la afectividad, garantizar la equidad de género, respetar la diversidad y ejercer nuestros derechos. Y esos ejes y unos modos de abordaje se desglosan en un montón de contenidos para trabajarlos concretamente en la escuela. Así que, wow, es como, bueno, esto, ¿cómo hay que hacerlo? ¿Quiénes y cuándo? ¿No? La ESI tiene 3 aspectos importantes que son la gradualidad, porque lo vamos a ir trabajando en todos los niveles, adecuado al nivel. La integralidad, ¿sí?, porque vamos a tener en cuenta las distintas dimensiones desde las cuales podemos analizar la sexualidad, que podemos considerar la psicológica, la biológica, la sociocultural, lo que está vinculado a la salud, a la ética y a los derechos. Y además, la transversalidad, ¿sí? La ESI no es una materia en primaria con un horario dentro de la caja curricular, sino que todos nos tenemos que hacer cargo desde nuestros espacios y crear esas oportunidades. Así que, bueno, con Luciana, en este caso, lo que decidimos fue elegir un formato integrador, que fue este noticiero en vivo, hecho por primer grado y dirigido a las familias, con una fuerte articulación, digamos, entre ella, que es la maestra de grado, y yo, que soy del área de computación, y tratando de aprovechar todos los recursos tecnológicos que teníamos a mano durante la preparación y también durante la muestra. Sí, así que les voy a mostrar un poco, recorriendo un poquito lo que fue la muestra, para contarles. Tuvimos una conducción deliciosa, que fue presentando las distintas secciones, ahora les muestro algunas, ¿sí? Uno de los trabajos más importantes que hicimos fue, ¿se imaginan?, con los juguetes. El trabajo con los juguetes, y dedicamos mucho tiempo en el aula de computación a mirar publicidades y a entrar a las páginas web de las jugueterías, porque todavía persiste este estereotipo de los juguetes para nene y los juguetes para nena. Entonces, bueno, estuvimos mirando que algunas jugueterías ya se modernizaron y no los tienen separados así, sino que de otra manera. Pero bueno, yo les mostraba publicidades y era gracioso porque decía, bueno, ahora les voy a mostrar una publicidad de pulseritas. Ay, señor, van a ser todas nenas, ¿no? Sí, bueno, y risas, y pasábamos a la siguiente. Entonces, entre otras cosas, decidimos hacer nuestro propio packaging y hacer nuestra versión del asunto. Entonces tomamos cajas, algunos de juguetes que ya teníamos ahí y otras que las inventamos, y armamos nuestra producción de fotos para romper un poquito con esos estereotipos y pasarla bien además. Y hasta nos hicimos nuestra propia publicidad. Había 2 nenes que cuando vieron lo de pulseritas dijeron, yo tengo en mi casa para hacer pulseritas, así que nos armamos ahí el set, filmamos la publicidad, le inventaron un nombre, así que bueno, se imaginan lo que fue esto. Después hubo varias secciones que tenían que ver con los hábitos saludables. Hubo personas de primer grado que hicieron de pediatra, de odontóloga, de profe de educación física, nutricionista, tratando de poner en juego todo lo que tiene que ver con el cuidado del cuerpo, con conocerlo y cuidarlo, ¿sí? Y respetarlo, por supuesto. Y después esta pregunta aparece siempre en la escuela, no solamente cuando estamos buscando un lápiz, sino en computación, en el Paint. La pregunta es, señor, ¿dónde está el color piel? Y bueno, la pregunta es si existe el color piel. Entonces, bueno, nos dedicamos un buen rato a trabajar con esto y terminamos armando nuestra propia caja de lápices, con lápices para pintar todo tipo de pieles. Y también lo trabajaron un poquito con la seño de plástica, buscaron haciendo las mezclas de témperas y terminaron armando ahí un mural y unos souvenirs también en el fondo. Sigo, hubo un equipo que se dedicó a la parte de la ropa, entonces crearon una marca de ropa unisex y armaron esa rueda que vos podías ir girando y haciendo las distintas combinaciones, y cada persona podía elegir la manera de vestirse. Y atrás tenían ahí un catálogo con imágenes que con sus sugerencias fuimos bajando de internet y después las pintaron cuando las imprimimos, pensando en ropas para todas las ocasiones posibles y para todas las personas, y que cada cual pudiera elegir la suya. Después llegó el momento del reportaje, y yo quiero que ustedes tengan en cuenta que eso que están viendo es una persona de 6 años con un micrófono inalámbrico en la mano, saliendo a entrevistar a personas al azar del público, preguntándoles, tu hijo es nene, ¿qué pasa si un día te dice que quiere ser bailarín?
O tu hija es nena, ¿qué pasa si te dice que quiere ser chofer de colectivo? Así que se imaginan que fue una experiencia intensa y súper divertida. Y para ir cerrando, bueno, el tema de los derechos se trabajó a lo largo de toda la secuencia. No solamente que armaron un juego para jugar ese día en la muestra, sino que fuimos armando una canción, cambiándole la letra a una canción conocida, trabajando con estos conceptos clave que habían aprendido sobre los derechos de niñez y adolescentes, y obviamente buscando las palabras que rimaran para poder ir armando esta canción, que tuvimos la oportunidad de grabarla de la manera más profesional que pudimos en la escuela y editarla, y si quieren después en el intercambio se las hago escuchar. Y vamos con algunas conclusiones. Bueno, entonces, primero que todo, este formato integrador nos posibilitó insertar los distintos aspectos de la ESI, presentando por un lado sus especificidades, pero también sus relaciones, porque se dan de manera conjunta. Y también trabajar habilidades de diversas áreas. Habrán visto, trabajamos en plástica, trabajamos habilidades de música, trabajamos habilidades de prácticas de lenguaje. Por otra parte, el tiempo de preparación. Esta secuencia fue larga porque se trabajó cada aspecto por separado, estuvimos haciendo distintas actividades, así que estuvimos varios meses en la segunda mitad del año. Entonces esto permitió instalar los temas y volver sobre ellos, dando múltiples oportunidades para que aparezcan estas reflexiones, ¿sí? Que además esto se trabaja de manera espiralada. Las reflexiones que, no sé, en séptimo grado se pueden hacer sobre los roles de género, claramente que son más avanzadas, pero se montan sobre las que ya empezamos a hacer en los niveles anteriores, o sea que hay que empezar ayer siempre. Y también esta oportunidad, como decíamos antes, de acercar a las familias a contenidos y reflexiones que no tuvieron en su propia formación escolar. Yo, cuando fui a la primaria, no tuve ESI, entonces son cosas que, nada, tenemos que ponernos a estudiar y rendir la materia libre para ponernos al día. Y por último, como se habrán dado cuenta, el disfrute siempre presente, que, digamos, fue una secuencia que no solamente generó aprendizaje significativo, sino que nos quedó este producto hermoso, memorable, que no podemos parar de contarle a todo el mundo, con packaging, con comerciales, y hasta con estos souvenirs que les dejo de fondo, y muchísimas gracias por escuchar. Excelente, Maya. Muchas gracias. Felicitaciones, la verdad que sí, ver a esa nena de 6 años con el micrófono es súper fuerte la imagen. Así que bueno, felicitaciones a vos y a Luciana por el proyecto, la verdad que muy, muy interesante, muy bueno. Después Gracias. seguro nos contarás algo más. Sí, sí. Bueno, gracias. Bueno, continuamos con Juan Manuel Maffei. Juan Manuel es profesor de matemática, educación tecnológica y técnico, maestrando en la comunidad digital interactiva. Actualmente se desempeña en la formación de profesores en el Instituto Superior de Profesorado número 3, Eduardo Laferriere, de Villa Constitución, en Santa Fe, Argentina. Juan Manuel nos va a hablar sobre un remix entre la planificación tradicional y el guión transmedia. Cuando se habla de planificar, los docentes conocen cuáles son los componentes que no pueden faltar y qué preguntas deben responderse para diseñar cada uno de ellos. A partir de la pandemia y la situación de confinamiento del año 2020, fue necesario buscar estrategias para implementar propuestas didácticas con algún grado de mediatización. En este trabajo se propone ampliar la planificación tradicional con aportes del guión transmedia. Esto permite pensar desde el diseño en estrategias para moverse por distintas plataformas y fomentar una participación activa de los estudiantes. Bueno, Juan Manuel, adelante, te escuchamos. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias, Victoria. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve, no? Sí, sí, perfecto. Bueno, lo que traigo es una idea, como comentabas recién, para planificar propuestas didácticas a través de narrativas transmedia. Si hay algo que los docentes tratamos de evitar a nuestros estudiantes es que aprendan por ahí de manera mecánica. Seguramente ninguno de ustedes va a estar de acuerdo si digo que aprender a repetir, memorizar, acumular información. Con el exceso que hoy tenemos de información sabemos que aprender es otra cosa. En principio podemos decir que alguien aprendió algo si puede transferir ese conocimiento del aula a otras situaciones similares, si puede argumentar, reflexionar, si puede explicar. El problema es que en el 2020 las herramientas cotidianas que teníamos para promover estos procesos de construcción de aprendizaje, como por ejemplo variar las formas de agrupamiento, ¿sí? Dialogar e interactuar permanentemente con los estudiantes, analizar la cara que está haciendo el alumno y preguntarles por ahí para pincharlos para que se cuestionen cosas,
las perdimos porque tuvimos que mediatizar las clases, y esto hizo que perdamos, bueno, gestos, miradas, tonos de voz. Lo que propongo acá es incorporar narrativas transmedia a nuestros procesos de enseñanza para que podamos planificar las distintas lógicas de circulación de contenidos y pantallas, y para permitir que esos medios hagan cada uno lo que sabe hacer mejor, así como lo presentaron por ahí ya otros ponentes, como Cristian con la radio, Paula con el cómic. Pero por otro lado, fomentar también que el estudiante genere contenidos, ¿sí? Que expanda la historia, es decir, que sea co-creador, y para eso no le va a quedar otra que poner en juego estos procesos de reflexión, de argumentación. Se va a tener que mover básicamente, como ya también lo han expuesto Fede con ciclotramas o Maya con Notiesi también. Tomé la propuesta de guión transmedia de Anaí Lobato. Ella propone una secuencia metodológica para elaborar un proyecto transmedia que consta de 4 fases. Tenemos el mundo de la historia, las experiencias que podemos generar a partir de esa historia, que van a habilitar, bueno, emociones, reacciones físicas, reordenamientos cognitivos, plataformas, es decir, qué plataforma puede contar mejor lo que quiero contar, y la ejecución. Yo lo que propongo acá es añadir una fase más inicial que llamo didáctica, donde vamos a pensar en los elementos que tendríamos que incorporar a nuestra historia para que los estudiantes logren poner en juego determinados conocimientos. Ahora bajo a la tierra y pienso en el profesor que dice: yo tengo que dar logaritmo. ¿De qué historia me estás hablando? Si en el libro hay definiciones, ejercicios, algún problema falseado que nunca va a tener nadie en la vida, y chao. Bueno, si bien esto excede por el alcance del trabajo, se puede leer algo de aprendizaje basado en problemas y a partir de ahí plantear problemas abiertos con muchos condicionantes, pero a la vez alcanzables. O sea, retomo por ahí lo que decía Jaime, comento que es una estrategia muy buena para plantear problemas interdisciplinarios y como horizonte transdisciplinares. O sea, yo como docente me pongo en el lugar de creador de este mundo, de este universo narrativo, y tendría que sembrar algunas pistas que guíen por ahí el camino posible, pero siempre permitiendo que el estudiante navegue, explore, tome algún camino alternativo. Cada uno le puede encontrar la vuelta en sus espacios, por ahí con un poco de didáctica específica mezclada con creatividad. La propuesta completa con un ejemplo de aplicación va a estar en el texto completo, porque ahora no voy a llegar a desarrollarla, pero paseo muy brevemente por las distintas fases. En esta fase que yo decía didáctica, nos preguntamos cosas que están en nuestra planificación, en los objetivos, en la fundamentación, en los propósitos. En primer lugar, tendríamos que saber qué competencias deberían adquirir los estudiantes. Con eso en mente, vamos a pensar qué problemas pueden poner en juego esas competencias y qué conocimientos se deben tener para resolver estos problemas. Con esa información ya me puedo ir a una evaluación diagnóstica, es decir, pensar en cómo son nuestros estudiantes, qué intereses tienen, qué recursos disponen, qué plataformas utilizan, qué conocimientos poseen, cuáles son los hábitos que ellos tienen para el consumo de plataformas digitales. Y ahora sí, con todo esto, nos vamos a inventar la historia, inventar el universo narrativo, que esto que les traigo acá es la propuesta que les decía de Anaí Lobato. Lo que tenemos que hacer acá es pensar, bueno, ¿qué es lo que queremos contar? ¿Cómo contarlo? Nos tendríamos que responder quiénes son los personajes, qué quieren los personajes, qué relaciones tienen entre ellos. ¿Va a ser un mundo ficcional completo, totalmente real? ¿Va a ser híbrido? ¿Qué tipos de estructuras narrativas vamos a proponer? Entonces acá planteamos, bueno, el storyline, que es la idea expresada en forma simple, o sea, ¿qué estoy tratando de decir? Una sinopsis donde voy a describir el universo narrativo, los protagonistas, los conflictos principales. Ahí en este cuadrito la idea es definir las tramas y las subtramas, los conflictos y las emociones que queremos que atraviesen los estudiantes. Después, bueno, pasamos a la fase de experiencias. Acá tenemos que pensar en qué experiencias queremos que atraviesen los estudiantes. Y, bueno, yo lo estoy pasando muy rápido porque en realidad es bastante extenso, pero como les decía, después en el documento va a estar completo. Y finalmente, las plataformas. O sea, acá hay que pensar qué nos ofrece cada plataforma, cuáles son las características distintivas. ¿Aporta algo agregar esta plataforma en la narrativa o simplemente está de moda? ¿Qué elementos de la historia podemos contar con cada una de ellas? ¿Nuestros alumnos están familiarizados con estas plataformas? ¿O qué dispositivos son requeridos para el consumo, para la interacción? Entonces, para esto les voy a compartir 2 planillitas. Una es, bueno, las 2 son adaptaciones de Lobato, que a la vez están tomadas de Prat, en Scolari. Y bueno, son estos formularios que permiten analizar el recorrido y ver cuáles son las lógicas de circulación entre plataformas y pantallas para los estudiantes. Y finalmente, la etapa de ejecución, en la que, bueno, hay cronogramas, presupuestos. Lo voy a dejar por acá, pero como les decía, en el escrito va a estar la propuesta completa con algún ejemplo de aplicación. Gracias. Muy bien, Juan Manuel. Bueno, muchas gracias. La verdad que es súper interesante el proyecto. Y bueno,
Con tu exposición hemos escuchado a todos los ponentes, así que bueno, tenemos unos minutos para poder armar un debate, o bueno, si alguien quiere profundizar sobre alguno de los temas. Personalmente los quiero felicitar a todos, la verdad que fue un congreso súper interesante, pudimos abordar desde edades muy tempranas sobre proyectos que se realizan desde los primeros años, desde la primaria, y bueno, terminar con proyectos a nivel universitario, así que la verdad que felicitaciones a todos. Así que bueno, dejo abierto para el debate, no sé si a alguien en particular le gustaría contarnos algo más sobre su proyecto. Victoria. Cristian, ¿le gustaría? Sí. Tengo una pregunta para Maya. Sí. Maya, ¿cómo tomaban los padres lo que nos contaste con respecto a los chicos o de la pulserita, lo que nos diste ejemplos? ¿Cómo tomaban los padres? Bien, es una buena pregunta porque El digamos, proceso, ¿verdad? O sea, sí, ¿cómo, sí. cómo lo vieron? La respuesta puede ser muy diferente en cada caso, pero en este caso, por suerte, hubo un buen acompañamiento de las familias. Muchas de las familias en este caso eran familias jóvenes también, así que fueron acompañando el proceso. De hecho, en la parte que veíamos de la ropa, si te fijas, las dos personas, el nene y la nena que estaban dirigiendo la parte de la ropa, tenían una remera que las familias se encargaron de hacerle con el logo de Unigen y demás, o sea que la verdad que en este caso hubo bastante apoyo, que igual no fue igual en todos los casos, porque cada cual viene desde su experiencia, pero la verdad es que tuvimos una buena recepción, y también entendemos que eso movilizó algunas reflexiones en las familias, lo cual está buenísimo, y el día de la muestra estaba todo el mundo encantado, así que creo que lo recibieron bien. De todas maneras, eso es uno de los aspectos a tener en cuenta cuando es un proyecto de este estilo, porque siempre queremos articular con las familias y tener este apoyo. Entonces, bueno, quizás según el caso hay que dar un espacio también para intercambiar con las familias cuando empezamos el proyecto y demás. Pero bueno, en este caso tuvimos suerte y se dio todo muy fluidamente. Gracias. De nada. Hola. Sí, Jaime, adelante. Hola, gracias. Bueno, creo que hace un momento Juan Manuel hacía una descripción muy interesante de lo que ha sido un poco el contexto y el texto de las exposiciones que hemos escuchado. Y si tratamos de trazar una línea, como tú la mencionabas también, entre la educación primaria, básica, hasta la educación universitaria, a partir de propuestas y apuestas creativas, pues la verdad es que hay un hilo conductor en todas las propuestas que tiene mucho que ver con los usos que podemos hacer de aspectos que tienen que ver con la expresión, con la creatividad y con el uso, con la utilización de distintos medios que pudiésemos trabajar alrededor de unas apuestas o de unas propuestas. Otro elemento que me parece muy interesante también es que hay un componente social que está implícito en todas las propuestas, ¿no? Desde aquellas propuestas como la propuesta de nuestras colegas compatriotas colombianas, que tiene que ver con temas tan difíciles como los temas de la violencia y el tratamiento de algo tan duro y doloroso como es, desafortunadamente para nosotros, el tema de los falsos positivos, hasta la misma educación en género que plantea unos enormes retos hoy en día, más aún en países como los nuestros. Yo solamente quería hacer esa reflexión porque hay un tema que me parece que es coincidente y lo traigo a colación por lo último que mencionaba en mi propuesta, que es el tema del laboratorio. El tema del laboratorio con un objeto social, con un objeto de creación, pero también con un objeto formativo. O sea, la idea del laboratorio, pienso que todos nosotros lo que estamos haciendo realmente son laboratorios. Cada uno de acuerdo con nuestro enfoque, con nuestro interés, con un tratamiento disciplinar. Un poco la idea de lo que yo planteaba de ese laboratorio es también lo que mencionaba Juan Manuel, la interdisciplinaridad, la posibilidad de la generación de ideas transdisciplinares a partir de apuestas que se centran
en una solución de un problema, que puede ser un problema social, que puede ser también un problema estético o una necesidad creativa, pero que básicamente se trata es justamente de tener un elemento sobre el cual nosotros trabajamos interdisciplinarmente. Les voy a contar una narrativa muy corta de una de N posibilidades de laboratorio que había planteado. Nosotros en todas las ciudades del mundo tenemos intercambiadores viales, aquellas vías que se entierran, que se elevan para poder dar movilidad, digamos, a distintos espacios. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en un laboratorio de esta índole, en un laboratorio social y de intervención? Nosotros le llamamos intervenciones urbanas. ¿Quiénes normalmente hacen intervenciones urbanas? ¿O quiénes son las personas con disciplina para hacer intervención urbana? Aparentemente diríamos que son los arquitectos, pero en realidad la intervención urbana es una intervención humana que convoca a cualquier persona que haga parte de su ciudad y que quiera vivir en un espacio estético, en un espacio que de alguna manera elimine la idea de esa cantidad de cemento y concreto por el cual se construyen las ciudades y lo permita una habitabilidad mucho más humana de esos espacios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Reunimos a los profesores y los estudiantes de las distintas disciplinas para presentar un proyecto que tenga que ver con la intervención urbana de esos espacios. Entonces, ahí vamos a confluir y vamos a generar ideas todos acerca de cómo podemos intervenir esos, lo voy a decir de alguna forma más gráfica para que lo entiendan, esos adefesios, ¿no? Que afean tanto la ciudad, que son necesarios, pero que de alguna manera generan, incluso para el caso colombiano, no sé si a ustedes les pasa, en esos sitios se generan una especie de nichos que son ocupados por habitantes de calle. Lastimosamente, pues el tema de la migración, por ejemplo, venezolana, que todos la hemos vivido y sufrido, ha hecho que muchas personas desplazadas no encuentran espacios o donde habitar y terminan habitando los espacios debajo de los puentes. Entonces, una forma de dignificar, una forma de resolver una problemática social tan compleja es hacer intervenciones que tengan mucho que ver con lo humano, pero también mucho que ver con la estética para entregarle a la ciudad un proyecto de intervención urbana a partir de una idea de la plástica, de una idea incluso del diseño industrial, por ejemplo, para proveer mobiliario urbano en esas zonas, y también desde otras perspectivas que tienen que ver con lo arquitectónico, con el tema de iluminación, etc. Y en esos laboratorios se hace un ejercicio de creación de las alternativas que se le podrían dar a esos espacios para después las mismas personas, con los estudiantes y los profesores, trabajar e intervenir esos espacios para cambiarlos definitivamente. Eso es un poco lo que quería decir. Gracias, Jaime. La verdad que es súper interesante este paso del taller al laboratorio y cómo el laboratorio empieza de alguna manera a incluir distintas disciplinas, ¿no? Y de alguna manera poderle dar una vuelta a estos lugares residuales, si se los quiere llamar, para enfocarlos en otros usos necesarios en las nuevas ciudades, ¿no? Porque todo se ha transformado realmente. Sí, de acuerdo. Bueno, súper interesante. ¿Fede? Hola. Bueno, yo estaba escuchando muy atentamente y particularmente lo que quiero decir es que muchas gracias a todos. Hay algo que nos pasó este año y medio que estuvimos transitando, que fue la necesidad de repensarnos como docentes. Poder pensarnos como esos creadores de historias y de nuevos métodos y poder funcionalizar y llegar, poner en el cuerpo un poco y recargarnos sobre la sociedad y el hecho del ser educativo, del ser que enseña y el ser que aprende, y me pareció que las posibilidades que se van disparando, que es algo muy interesante para pensarnos como creadores de conocimientos, como experimentadores de esta realidad que vivimos, y felicito ampliamente las propuestas, porque las propuestas que se estuvieron escuchando acá
dieron un paso sobre nuestro ejercicio docente. Poder pensar desde la distancia, poder pensar desde la pantalla, poder encontrar otras formas de llegar y de hacer realmente los aprendizajes significativos en cualquier nivel, yo particularmente estoy en secundaria, en media y en superior, y en teatro encima, donde uno tiene que poner el cuerpo continuamente y el sentir el sudor del otro nos motiva a actuar. Y con esto de la pantalla se pierde un poco, se cree que es imposible, pero nos damos cuenta que los docentes, que por ahí estamos un poco aculiados dentro de una sociedad como la que estamos viviendo, donde se piensa que no llegamos, que no hacemos, que no estamos al nivel de la circunstancia, esto acá, escuchar y ver y experimentar esta situación, tanto para nosotros docentes como para ustedes, también agradecer esta oportunidad de visibilizar todo ese esfuerzo y toda esa garra y esa potencia que uno le pone. Así que felicitaciones a todos, los escuché y muy sinceras gracias a ustedes también, chicos. Muy buen laburo. Un aplauso. Y la verdad, como decís vos, Fede, felicitaciones a todos. Está como realmente en todas las investigaciones, es como de alguna manera, me quedo con esta frase, o sea, creadores de conocimientos, o sea, me parece que mejor no se puede identificar la labor del docente. Así que sí, la verdad que felicitaciones en las investigaciones, o sea, muy, muy buenas. Y la verdad que personalmente como docente de la Universidad de Palermo me quedo con muchísimas cosas de las que escuché. La verdad que muy, muy bueno todo. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más sobre alguno de los proyectos. Bueno, si se puede hago un comentario cortito, bueno, hay varias que me hubiese gustado comentar, voy a comentar una sola, porque dialoga mucho con la nuestra, perdón, me está sonando el teléfono, dialoga con, que es la de Paula, con la nuestra, la que hicimos con Pilar. Bueno, nos pareció interesante la propuesta. Al principio cuando hablabas de cómic pensamos que vos lo que utilizabas eran cómics reales, digamos, Batman, no sé, zombies, para pensar temas filosóficos. Después vimos que lo que hacías era, hacías como una especie de compilación de transposiciones a cómic de temas clásicos de la filosofía, y que está bueno también, digamos, la idea de dibujar conceptos. Es justamente lo mismo que hacemos nosotros en el taller. Y lo que te queríamos decir, esto lo charlamos por chat con Pilar, y Pilar lo hace, de hecho, y yo de alguna manera cuando trabajaba también en el secundario lo hice, que la propuesta puede ser al revés. En vez de traerles un dibujo, puede decirle, ¿por qué no dibujan ustedes un concepto? ¿No? ¿Por qué no dibujan, no sé, supongamos la alegoría, bueno, la alegoría de Caverna es la clásica, pero podría ser otra cosa, podría ser las meditaciones metafísicas, ¿no? Digo, como una propuesta lúdica, que es re compleja, porque se tiene que poner realmente a leer, en serio. Pero bueno, nada, te queríamos comentar eso, lo charlamos con Pilar, y nos pareció que estaba bueno. Bueno, muchas gracias por el aporte. Les cuento que yo no lo había advertido a esto y Paula. Y de parte de los estudiantes surgió, porque tengo algunos artistas maravillosos. Paula, ¿no querés apagar la cámara? ¿No Sí. apagar la cámara, así recuperás señal, porque te escuchamos cortado? Sí, cómo no. Ahora sí. ¿Ahora me escuchan? Perdón, sí. No sabía que se cortaba. Les decía que surgió de parte de mis estudiantes, de algunos estudiantes, la necesidad también de dibujar
porque tengo varios artistas en la clase, así que tomo el aporte de los compañeros y lo voy a tener más en cuenta. Y también me pasó este año que unas chicas me comentaron que querían trabajar con cómics de Star Wars para trabajar temáticas de epistemología, de distintas teorías, sobre todo trabajar sobre cómo se pueden las narrativas ir intercambiando entre distintos formatos e ir explicando una historia en distintas plataformas, y ellas querían trabajar sobre el caso de Star Wars, así que bueno, por supuesto que uno va aprendiendo en la práctica y eso está muy bueno, y estos espacios en los que uno presenta, y le agradezco al colega que junto a su compañera me dan este aporte, es muy bueno porque uno cuando lo expresa, justamente surgen estas recomendaciones y nos enriquece las prácticas, por supuesto. Así que muchas gracias. Excelente, sí, muy bueno el aporte. Además, el proyecto en sí es muy interesante, Paula, poderle dar a la filosofía estas imágenes de manera de cómics. La verdad que sí, me dieron ganas como de verlo un poco más, a ver, de investigarlo un poco más, a ver cuáles son los resultados de los alumnos. Me parece súper interesante. Sí, si quieren después les paso un poco más sobre el repositorio que estoy armando, en el que, bueno, me centro en filosofía, pero encuentro algunas otras cosas, así que si quieren podemos seguir en contacto. Dale, buenísimo. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si de nuestros primeros expositores alguien quiere hacer otra reflexión, no sé, sobre Marisa, sobre las nativas en Córdoba. Evi y Ati, no, me parece que ya no están. Bueno, no sé si alguien quiere reflexionar sobre algo más. Quieren después para cerrar la reunión, les pongo la banda musical y hacemos la salida musical de la reunión. Dale, me parece muy bien. ¿Quieren que comparta ahora? Sí, ¿Qué te parece, sí, Adrián? hay más reflexiones, si alguien no quiere hablar, nos vamos despidiendo y nada, es agradecer a la coordinadora Victoria, un placer, a todos los expositores y a los oyentes, y seguimos a las 15 con más creatividad en el aula, en interfaces. Bueno, a ver. Gracias, Adrián. Gracias a todos los expositores. Gracias a ustedes, gracias a todos. Cuando quieran. Pongo y a ver si se escucha, ustedes me dicen. A ver, vamos a ver si podemos hacerlo escuchar. Sí, perfecto. Buenísimo, ahí está la letra. Una canción de Michael Jackson, si la reconocen. Presten mucha atención, que hoy les queremos contar y cantar cuáles son nuestros derechos. Derecho a no trabajar, porque tengo que jugar y estudiar, porque yo estoy creciendo. Es muy importante que todo el mundo nos cuide en cualquier ciudad, en cualquier lugar. Igualdad, quiero un lugar mejor
y recibir amor y aprender a escribir, a sumar y compartir, a sumar por ti y por mí. Presten mucha atención, que hoy les queremos contar y cantar cuáles son nuestros derechos. Derecho a la identidad y a una nacionalidad. Quiero ser yo y sentir felicidad. Es muy importante que todo el mundo nos cuide en cualquier ciudad, en cualquier lugar. Igualdad, quiero un mejor lugar, tener la confianza de tener un hogar, una salud y un abrigo, y poder jugar con mi amigo, una familia que me pueda cuidar. Ahí estamos. Wow, Maya, qué lindo. Es hermoso. Es Hermoso. Gracias. Bueno, felicitaciones, la verdad. Bueno, como ya les Bueno. dijimos, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Adrián. Así que bueno, Un nos placer. estaremos encontrando seguramente en otra conferencia. Así que bueno,